bajo la tierra. Mi nombre es Martín y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo limpiando tumbas en un cementerio que se extiende a las afueras de la ciudad, donde la humedad y el silencio se sienten como un peso insoportable. Hoy me atrevo a compartir mi historia más aterradora, esa que marcó un antes y un después en mi vida y que todavía me persigue cuando cierro los ojos por la noche. No hay noche en la que no escuche ecos de pasos en corredores sin luz, murmullos que se arrastran por las paredes de nichos centenarios y sombras que parecen tomar forma a mis espaldas. Esta es la historia que jamás podré borrar de mi memoria, un suceso tan real y escalofriante que aún me estremece el corazón cuando trato de ponerle palabras. Trabajo en el cementerio desde hace ya algunos años, casi podría decir que era parte de mi rutina diaria caminar entre lápidas con la misma calma con la que otros recorren pasillos de oficina. Al principio no me afectaba. Siempre tuve la sensación de que las tumbas eran lugares donde se podía encontrar una extraña paz, como si las almas de quienes reposan ahí velaran por el silencio y no permitieran que nada siniestro interrumpiera su descanso. Sin embargo, con el tiempo, empecé a percibir cosas distintas. Tal vez fue el cambio de horario, porque hace unos meses comencé a trabajar de noche para ahorrar en gastos y acomodar mejor mis tiempos. Tal vez fue que las sombras simplemente me eligieron a mí. Ya no sé cómo explicarlo, pero puedo jurar que en ese cementerio hay una presencia que no pertenece a este mundo. Algo que se alimenta del temor y que se nutre de cada persona que deambula sola entre las lápidas. Y es algo que yo vi, sentí y, lamentablemente, sigo cargando en mi conciencia. Cada noche, tomaba mis herramientas y recorría los pasillos principales para retirar hojas secas, limpiar floreros, sacar la maleza y dejar todo en orden para las misas o visitas que pudieran llegar al día siguiente. El cementerio no es pequeño y había zonas que parecían más antiguas que las demás, con estructuras coloniales, ángeles de piedra agrietados y epitafios ya desgastados por el paso de los años. En esa parte las farolas apenas funcionaban y era necesario llevar una linterna, porque el alumbrado principal no alcanzaba a iluminar aquellos rincones donde el viento soplaba con un silbido tétrico. Sentía que cada paso que daba levantaba ecos que corrían por el cemento y se devolvían desde todos los ángulos. Pero jamás sentía el lugar vacío. Me sobrecogía la certeza de no estar solo, de que algo se movía entre los mausoleos, de que alguna fuerza invisible se arrastraba entre las criptas esperando a que algún incauto cruzara su camino. Mis compañeros bromeaban a veces, decían que yo era muy sensible o que veía demasiadas películas de terror. Pero los días pasaron y mis presentimientos crecieron. Cuando la luna estaba oculta tras las nubes, ni siquiera el aire parecía moverse, y en esos momentos uno desea oír aunque sea un grillo, un chasquido, algo que rompa la tensión. Sin embargo, el silencio absoluto es mucho peor, porque la mente empieza a jugarte malas pasadas y te hace escuchar cosas que no existen. O quizá existen pero se ocultan más allá de la vista. Esa fue la atmósfera que viví una noche de noviembre, cuando el cementerio parecía dormido y yo caminaba con mi linterna en mano, asegurándome de que todo estuviera en orden. Necesitaba revisar unos nichos cercanos a un gran panteón familiar, un sitio que en su momento debió de ser majestuoso, pero ahora mostraba grietas y abandono. La linterna se apagó de pronto y me quedé a oscuras. Pensé que tal vez las pilas se habían descargado. Me quedé en silencio unos instantes, esperando a que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. El aire me pareció más denso, como si algo o alguien contuviera la respiración cerca de mí. Extendí la mano para tantear la pared, pero sentí una textura fría y húmeda. Creí que era musgo o simplemente piedra mojada, así que no le di mucha importancia. Al poco rato me di cuenta de que un ligero parpadeo provenía de una farola a lo lejos, casi agonizando, pero suficiente para guiarme. Emprendí camino hacia esa luz tenue, pensando que en el trayecto podría encender otra lámpara o encontrarme con el velador de la entrada. Sin embargo, al avanzar, tuve la sensación de que pisaba algo extraño, como si en el suelo hubiera trozos pequeños de piedra o cristales. Miré hacia abajo y la oscuridad solo me permitió ver mi zapato, nada más. Algo me decía que no debía agacharme a mirar, que no debía gastar más tiempo en ese sitio. El simple hecho de permanecer ahí, con la linterna muerta en mis manos, me generaba un pánico irracional.
No sé cuánto caminé hasta llegar a donde la farola parecía parpadear, pero cuando finalmente estuve debajo de ella, noté que ya no iluminaba nada. Al mirar hacia arriba, vi que el foco estaba fundido o roto y me pregunté por qué la veía encendida desde lejos. Miré alrededor y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como si alguien me mirara de reojo, pero al voltear, solo vi mausoleos y cruces. No quería admitirlo, pero sentía que algo jugaba conmigo, que me atraía desde un punto de luz inexistente hasta otro, como si quisiera extraviarme en la noche. Traté de tranquilizarme, respiré hondo y recordé que ese tipo de sucesos no eran imposibles, pues muchas veces las luces parpadeaban por fallas eléctricas y la noche oscurecía mis sentidos. Pero mi tranquilidad no duró mucho. Al retomar mi camino, escuché un murmullo que no supe de dónde provenía. No era viento ni sonido de animales. Era algo rasposo y profundo. Apunté mi linterna inútil hacia la nada, incapaz de encenderla, y sentí que mi mano temblaba. En ese instante, pensé en gritar, pero la voz se me quebró en la garganta. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo a un ritmo desesperado. El murmullo se intensificó y, de pronto, cesó como si alguien cerrara una puerta. El silencio que quedó en su lugar fue casi peor, porque me costaba procesar la transición abrupta de un ruido tan perturbador a la nada. Decidí moverme de ahí, intentando llegar hasta el pasillo principal donde sabía que había un interruptor que a veces activaba cierta luz en la zona de tumbas más recientes. Tomé uno de los caminos de tierra, mientras sentía que mis pasos resonaban con más fuerza de lo normal. Una parte de mí rogaba que todo aquello fuera producto de mi imaginación, pero la otra parte sabía que algo andaba mal. Sentía un cosquilleo creciente en la nuca, esa sensación de ser observado que a ratos se convertía en pánico. A cada paso, mis botas levantaban un leve polvo que flotaba y se adhería a las paredes de mármol y a las cruces de hierro. El cielo lucía opaco, sin estrellas, y la luna permanecía oculta tras una densa capa de nubes. A lo lejos, un búho lanzó un ulular tan agudo que me hizo pegar un salto. Mi respiración se agitó y me di cuenta de que estaba empapado en sudor, a pesar de que la noche era fría. Las historias que había escuchado de otros trabajadores comenzaron a desfilar por mi cabeza. Me acordé de uno que me contó que vio a una mujer de blanco rondando las tumbas con un velo que cubría su rostro. Otro juraba que por las noches se escuchaban llantos que venían de las criptas antiguas. Un tercero decía que, en la sección más vieja del cementerio, aparecía un niño que corría entre las lápidas y se perdía de la nada, sin dejar rastro. Yo siempre había tomado esos relatos con escepticismo, pensando que nacían de la superstición o del gusto por asustar a los nuevos. Pero ahora estaba ahí, sumergido en la oscuridad, presintiendo que todas esas apariciones podrían tener una base real. No había forma de ignorar el escalofrío que me atenazaba el cuerpo ni la congoja que sentía en el pecho. Mis manos aferraban con fuerza la linterna, aun cuando ya no funcionaba. Era como un ancla que me mantenía a salvo, una ilusión de control en medio de la penumbra. Logré llegar a una encrucijada de caminos dentro del cementerio. A la izquierda se encontraba la sección de nichos más nuevos y a la derecha la zona antigua, con pasillos angostos y monumentos desmoronados. Quería ir a la izquierda, lo juro, pero escuché un ruido a la derecha, un golpeteo seco contra piedra. Me detuve en seco. Intenté no mirar en esa dirección, pero mis ojos se movieron solos, y en la penumbra pude percibir un movimiento leve, como una figura que se alejaba despacio, casi flotando. Tragué saliva e intenté convencerme de que había sido una ilusión. Sin embargo, algo en mi interior me impulsó a caminar tras esa sombra que parecía adentrarse en los laberínticos pasillos de la zona antigua. Tal vez era curiosidad o quizás era un llamado. Empecé a avanzar con cautela, sin soltar mi linterna inservible, y con cada paso sentía la hierba húmeda rozar mis pies y las ramas secas crujir a mi paso. El silencio era tan profundo que casi podía oír mis latidos rebotando en el pecho. Un leve aroma a flores marchitas flotaba en el ambiente, mezclado con el olor penetrante de la tierra mojada. La arboleda que circundaba esa parte del cementerio proyectaba sombras retorcidas contra los muros, y de pronto me pareció que esas siluetas danzaban, burlándose de mí.
Avancé unos metros más y llegué frente a un mausoleo con una puerta de hierro oxidado que colgaba medio abierta. No recordaba haber visto ese lugar antes con la puerta así, pues siempre me gustaba checar que las estructuras estuvieran cerradas para evitar daños o robos. La sombra que seguía me pareció deslizarse hacia adentro y un escalofrío me recorrió la columna. Pensé en retroceder, pero algo me empujaba a enfrentar mi temor. Entré al mausoleo y un olor a humedad rancia y a moho me recibió. Era un sitio estrecho con unos escalones que bajaban a un cuarto subterráneo. Alumbré con el celular, pues ya no podía confiar en mi linterna y la tenue luz apenas bastó para distinguir la silueta de un ataúd a medio abrir, polvoriento y cubierto de telarañas. Hubiera preferido salir corriendo, pero mis pies se sentían anclados al piso. El corazón me martillaba con una fuerza que creí que me desmayaría en cualquier momento. Me invadió una opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Y entonces lo vi. Una figura encorvada, vestida con ropas antiguas, se elevó lentamente detrás del ataúd, como si hubiera despertado de un largo sueño. Su piel, al alcance de la luz mortecina de mi celular, parecía pálida y arrugada, y sus ojos oscuros reflejaban un brillo siniestro. Por un instante, quise creer que era un efecto de las sombras o del polvo que flotaba en el aire, pero no era ninguna ilusión. Aquello estaba ahí, mirándome fijamente. Quise hablar, gritar, pedir ayuda, pero no pude. Lo único que salió de mi boca fue un susurro ahogado. El ser se movió con torpeza, como si sus huesos crujieran con cada paso. Lo más aterrador era el silencio con el que se acercaba. No arrastraba los pies ni emitía sonido alguno, solo un leve roce de tela que me hizo erizar la piel. Retrocedí un paso y sentí la pared fría a mi espalda. Me asaltó la idea de que ese rincón se convertiría en mi tumba también. La figura se inclinó hacia un lado, moviendo su cabeza con un temblor extraño, como un espasmo. Sus ojos me veían con voracidad y su boca, de labios resecos, se abrió levemente, dejando escapar un aliento gélido que me envolvió en un terror incomprensible. No sé de dónde reuní la fuerza, pero logré mover las piernas. Salí corriendo escaleras arriba, sin pensar en nada más que en escapar de aquel lugar. Tropecé en el último peldaño y caí de bruces sobre la puerta oxidada, que crujió con estruendo. Mientras me ponía de pie, escuché un gemido grave que salía del mausoleo, algo que me heló la sangre. Cerré la puerta con toda la fuerza de la que fui capaz, pero no tuve certeza de que el pasador resistiera. Corrí sin mirar atrás, saltando sobre las lápidas cercanas y esquivando monumentos rotos. Mis pasos retumbaban en los pasillos y mi respiración agitada era mi único sonido de compañía. Llegué a una zona que reconocí de inmediato, la sección de nichos viejos donde se acumulaban las flores marchitas y se oían goteras constantes. Ahí había un pequeño farol en la esquina, uno que a veces funcionaba y a veces no. Con las manos temblorosas lo revisé y, para mi alivio, logré encenderlo después de golpear la base un par de veces. La luz era amarillenta y parpadeante, pero me brindó un leve consuelo. Traté de calmarme, de pensar en algo racional. Quizás había sido algún vagabundo que se ocultaba en el cementerio, un anciano con ropas viejas, alguien que encontró en ese lugar un refugio. Pero la imagen de su piel y el sonido de sus huesos me decían que no era una simple persona. Aún así, me negaba a creer en lo sobrenatural hasta que el miedo me recordó que muchas cosas no tienen explicación lógica. Decidí que lo mejor era buscar la salida principal e ir por ayuda. Sin embargo, los pasillos se veían distintos, como si el cementerio hubiese cambiado de forma, extendiendo sus muros y creando bifurcaciones nuevas. No reconocía las direcciones. Cada camino parecía llevarme a un lugar distinto, y todas las puertas de los mausoleos se veían iguales bajo la penumbra. Me sentí atrapado en un laberinto de cruces y muros grises. Para colmo, comenzó a levantarse un viento helado, haciendo que los árboles crujieran y que un silbido lúgubre se propagara por los rincones. Se me puso la piel de gallina y empecé a rezar en voz baja, pidiéndole a Dios que me mostrara la salida, que no me dejara solo en aquel lugar lleno de presencias malditas. Tras caminar unos minutos que se me hicieron eternos, vi un tenue brillo en la distancia, como la luz de una linterna o una lámpara.
Corrí hacia ella con desesperación, esperando encontrar a un guardia o a algún compañero de trabajo. Al acercarme, distinguí la silueta de un hombre de espaldas, agachado junto a un conjunto de tumbas desalineadas. Le llamé, pero mi voz salió entrecortada y él no reaccionó. Lo rodeé con cautela y vi que sostenía una pala, se movía con lentitud y parecía cavar, o más bien rascar la tierra, pero no había un agujero profundo. Vi sus manos, estaban cubiertas de suciedad y su ropa era tan antigua como la de la figura que me había encontrado en el mausoleo. No podía ver su rostro con claridad, pero cuando le di la vuelta para tratar de mirarlo de frente, sentí un golpe de terror al notar que aquel hombre tenía la mirada perdida y opaca, como si no estuviera vivo. Sus ojos no parpadearon. Sus labios se abrieron en un gesto grotesco. De su garganta salió un sonido gutural que me heló por completo, y lo arrojé todo para atrás, intentando no caerme. Me di media vuelta y me alejé con pasos torpes. El miedo era tan profundo que me nublaba la razón. Solo quería huir, llegar a la reja del cementerio y escapar de esa pesadilla. Las lápidas a mi alrededor parecían moverse. Era como si las sombras se alargaran y se contrajeran a voluntad, jugando con mi percepción. Aquel viento gélido no dejaba de soplar y las luces de las pocas farolas activas parecían agonizar. Tropecé con una base de mármol y caí de rodillas, lastimándome. Un ardor intenso me subió por la pierna y al bajar la vista vi que tenía sangre manchando mi pantalón. Gimoteé de dolor y de angustia y estuve a punto de quedarme ahí, rendido, pensando que tal vez todo terminaría de una vez si me dejaba arrastrar por la locura. Entonces recordé a mi familia, recordé que necesitaba verlos de nuevo, que no podía desaparecer sin luchar. Usando la linterna como apoyo, me levanté con esfuerzo y cojeé unos pasos hasta un pasillo que reconocí, era el camino que llevaba a la sección donde se encuentran las tumbas infantiles. Ese sitio siempre me daba escalofríos incluso a plena luz del día, pero en ese momento me resultó un alivio identificar algo en medio del caos. Sabía que al final de ese pasillo, a mano derecha, había una reja de metal que se podía saltar para salir a la calle lateral del cementerio. Era mi única oportunidad. Avancé tambaleándome, mirando de reojo las tumbas pequeñas con sus ángeles y juguetes viejos. Sentía que sus ojos de porcelana me seguían y que algunas sombras infantiles me observaban. El silencio en esa parte era aún mayor, como si un velo cubriera todo ruido o indicio de vida. El portón de la reja apareció ante mí cuando estaba a punto de rendirme. Tenía un candado grueso, pero con algo de fuerza podía forzarlo o al menos escalarlo. Me apresuré, tomando aire para calmar el temblor de mis brazos. Empecé a escalar, apoyando el pie bueno en un saliente de metal. El frío del hierro me penetró la piel, pero mi desesperación era mayor que cualquier molestia. Justo cuando estaba por impulsarme para pasar al otro lado, algo tiró de mi pantalón herido. Sentí un jalón brusco que casi me hizo caer de espaldas. Por inercia alcancé a sujetarme con una mano de la parte superior de la reja, mientras con la otra intentaba soltarme. Noté que esa mano que me sujetaba era huesuda y helada, con dedos largos que se aferraban a mi ropa como garras. No quise mirar abajo, pero no pude evitarlo. Vi un rostro de tez cenicienta, con la mirada vacía y un gesto de agonía. Una especie de lamento escapaba de su boca como un siseo interminable. Era la misma criatura, o tal vez otra, pero igual de aterradora. La adrenalina se apoderó de mí y di una patada con mi pierna lastimada, sin importarme el dolor. Sentí que el agarre de esos dedos aflojaba, y en un instante logré soltarme y caer del otro lado de la reja, aterrizando sobre el pavimento de la calle. Sentí un golpe que me sacudió por completo, pero el alivio de estar afuera fue más fuerte. Un gruñido sordo se escuchó al otro lado de la reja. Rápidamente me alejé varios metros, cojeando, hasta alcanzar una farola de la calle. Volteé hacia el cementerio y solo vi las sombras de los pasillos. Todo estaba envuelto en una oscuridad terrible, y por un momento pensé que vería un rostro asomarse entre los barrotes, pero no fue así. El silencio reinaba en esa calle desolada, y yo no podía más que sentir una opresión en el pecho, porque sabía que lo que había detrás de esos muros no era algo que pudiera explicar fácilmente.
Me quedé un instante dudando si llamar a la policía o simplemente echar a correr. Cuando por fin logré asimilar lo que acababa de vivir, recogí fuerzas para llegar hasta mi casa sin avisar a nadie. Apenas podía caminar y el trayecto fue una tortura. Cada vez que doblaba una esquina, me parecía ver una figura en la penumbra, un bulto, un rostro espectral que me observaba. Me era imposible quitarme de la mente la visión de esos seres, la forma en que parecían brotar de entre los ataúdes y la tierra, con ojos vacíos y una mueca de dolor infinito. Fue la peor noche de mi vida, y hoy la cuento con la voz temblorosa, consciente de que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Al día siguiente, cuando salió el sol, me armé de valor y regresé al cementerio, acompañado de otro compañero de trabajo que acudió con recelo a mi llamado. Revisamos los lugares que yo describí, pero todo parecía en orden. La puerta del mausoleo estaba cerrada con el candado intacto, el interior parecía polvoriento y abandonado, sin señal de ataúdes abiertos. Mis jefes me preguntaron si había visto a alguien rondando por la noche, pero no pude dar muchos detalles. Inventé una excusa, diciendo que creí ver ladrones o intrusos, para no quedar como un loco. Me dieron unos días de descanso, aunque sabían que mi explicación no era muy convincente. Nunca volví a ser el mismo después de aquella experiencia. Cambié mis turnos para no trabajar de noche, y aún así, a veces durante el día, sentía que algo me observaba desde las criptas viejas, como si me hubiera marcado. En mis pesadillas, escucho ese murmullo rasposo y veo manos cadavéricas que me jalan hacia la oscuridad. Muchas veces me pregunto si esas entidades o presencias buscan compañía o castigo, si son almas que vagan sin descanso o si se trata de algo aún más terrible que ni siquiera puedo nombrar. He rezado, he buscado bendiciones y en ocasiones siento un leve alivio, pero jamás recuperé la confianza que antes tenía al caminar entre tumbas. Hay lugares en ese cementerio que evito siempre y con el paso de los días me volví casi paranoico. Dicen que cuando algo maligno te elige, no te suelta tan fácil. He escuchado pasos detrás de mí incluso fuera del cementerio, y más de una vez juraría haber visto un bulto oscuro en la esquina de mi habitación. La gente dice que todo está en mi mente, que la sugestión es poderosa, pero yo sé lo que viví, sé lo que sentí. Hay silencios que duelen y miradas que atraviesan el alma. Hay cementerios que albergan no solo los cuerpos de quienes partieron, sino algo más, algo sin nombre que se esconde bajo la tierra y sale cuando la noche es más densa. Y yo, Martín, de Guadalajara, Jalisco, que solo quería ganarme la vida limpiando tumbas, me convertí en testigo de un horror que me acompañará hasta el día en que yo mismo sea parte de la tierra. Al contarte esto, siento como si me quitara un peso de encima, pero también temo despertar las cosas que habitan ese lugar y que, tal vez, duermen mientras mis labios no pronuncian su existencia. Espero que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé, que nadie se vea obligado a escapar en medio de la noche, con la piel erizada y el corazón atenazado por el terror. Este testimonio se lo confío a aquellos que buscan la verdad. A veces, la realidad supera toda leyenda urbana y los espectros que describimos en historias se quedan cortos frente a las presencias que rondan los pasillos de un cementerio en la madrugada. Nunca sabré exactamente qué eran esas figuras encorvadas, ni por qué me eligieron, pero estoy seguro de que las tumbas en las que trabajo no están tan vacías como creemos, que en lo profundo de la oscuridad esperan, hambrientas, las sombras que yacen bajo la tierra. Y así concluye mi testimonio aterrador. Lo he contado con la esperanza de que el miedo se diluya, pero me temo que estas palabras solo lograrán que reviva con más intensidad cada vez que las recuerdo. Cuando cae la noche y el viento barre las hojas secas en la entrada del cementerio, todavía escucho murmullos y pasos. Todavía siento el aliento helado de algo que me espía. Y creo que así será hasta el último de mis días. Conozco demasiados secretos. He visto lo imposible. Y no puedo huir de mis recuerdos. Ojalá puedas dormir después de conocer mi historia, porque yo ya no puedo. El objeto de la tumba. Mi nombre es Rodolfo y vivo en un pequeño poblado de Yucatán, México. Sé que el mundo está lleno de historias sobre cementerios y apariciones, pero nunca imaginé que algo así podría ocurrir tan cerca de mí,
menos aún que mi familia quedaría envuelta en un suceso que parece sacado de la peor pesadilla. Confieso que, durante noches enteras, me ha sido imposible conciliar el sueño cuando las imágenes de lo que presencié regresan para atormentarme. Uno siempre escucha rumores de espíritus sin descanso o de seres que se aferran al mundo de los vivos, pero jamás pensé vivirlo en carne propia y, mucho menos, verlo tan de cerca en mi propio primo. Recuerdo bien la tarde en que todo comenzó. Hacía un calor sofocante, típico de esta región, y el cielo lucía pesado. Parecía que en cualquier momento una tormenta iba a descargar toda su furia, pero el aire se sentía quieto, cargado de esa humedad que te hace sudar aunque no hagas el mínimo esfuerzo. Mi primo y yo solíamos recorrer sitios poco concurridos, pues teníamos la costumbre de tomar fotografías y de registrar cualquier cosa que nos llamara la atención. Él siempre fue más osado que yo, su curiosidad lo había metido en problemas otras veces. Esa tarde, los dos estábamos en busca de viejas historias locales, intentando capturar la esencia de un antiguo camposanto que, según contaban los ancianos del pueblo, estaba repleto de leyendas perturbadoras. No se trataba de nuestro cementerio principal, sino de uno abandonado, casi desconocido, que databa de muchos años atrás. Gente mayor hablaba de tumbas olvidadas, de criptas sumergidas bajo tierra, de lápidas cubiertas de maleza y, lo más inquietante, de las supuestas almas que habitaban ese lugar. No tenía un buen presentimiento cuando mi primo me propuso la visita, pero mi curiosidad también fue más fuerte que mi miedo. Juntos nos aventuramos bajo el sol, cruzando caminos de terracería y vegetación espesa, hasta dar con la entrada oxidada y casi derruida de aquel cementerio. Una parte de mí quería dar media vuelta, el corazón me latía con fuerza y sentía un ligero temblor en las piernas. Sin embargo, fingí valentía, recordando que mi primo me consideraba demasiado cauteloso. No pasa nada, me decía a mí mismo, intentando apartar las dudas de mi cabeza. Al adentrarnos, el ambiente cambió de manera drástica. Parecía que la temperatura se había desplomado. Ya no escuchábamos los sonidos de la naturaleza, ni siquiera el zumbido de insectos, solo un silencio pesado y la brisa tenue que rozaba las ramas de los árboles. Entre lápidas rotas y nichos abandonados, descubrimos que la maleza se había adueñado del lugar. Todo lucía decrépito, como si las décadas hubieran pasado sin piedad. Mientras avanzábamos entre las sepulturas, sentía que algo nos observaba, una presencia que no podía ver con mis ojos, pero que percibía con cada vello erizado de mi piel. El viejo camposanto tenía un rincón especialmente lúgubre, una serie de pequeñas tumbas agrietadas que se alzaban en torno a un gran ciprés marchito. Bajo la sombra de ese árbol, el aire parecía aún más denso y costaba respirar, como si la vida estuviera ausente o hubiese sido expulsada por fuerzas desconocidas. Mi primo, con su temple más audaz, se abrió paso y empezó a escarbar con un palo en busca de algo que pudiera resultar interesante. Encontró fragmentos de vasijas, trozos de cerámica con inscripciones borrosas y pedazos de una cruz de metal oxidada. Yo lo contemplaba con cierto recelo, pues algo me decía que no debíamos mover nada de su lugar, pero no tuve el valor de regañarlo o detenerlo. Sin embargo, hubo un objeto en particular que captó nuestra atención de inmediato. Era una especie de amuleto extraño, un medallón de apariencia antigua con grabados casi ilegibles. Parecía hecho de un metal que no terminaba de ser ni plata ni bronce, y tenía manchas oscuras, casi como óxido, pero también algo que me recordó a manchas de sangre seca. Cuando mi primo lo levantó, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Le advertí, con la voz temblorosa, que era mejor dejarlo ahí, que no debíamos arrastrar con nosotros nada de aquel lugar, pero él solo se rió entre dientes y me dijo que no fuera tan miedoso. Me contestó sin pensar, es un simple pedazo de metal, ¿qué puede pasar? Mi intuición me gritaba que ese objeto no debía salir del cementerio. Fue solo un presentimiento, una opresión en el pecho, un súbito nudo en la garganta que me impedía hablar. Pero mi primo guardó el medallón en su mochila, y con ese acto, todo a nuestro alrededor pareció adquirir un matiz más oscuro. Los árboles crujieron, un viento áspero se alzó, y el cielo, que antes amenazaba tormenta, se volvió aún más siniestro. Decidimos irnos en cuanto sentimos las primeras gotas de lluvia caer sobre nuestras cabezas.
Salimos del cementerio sin mirar atrás, con el murmullo del viento zumbando en mis oídos y un hormigueo en las manos que me hacía apretar los puños. Durante el trayecto de vuelta, apenas si cruzamos palabra. Yo, con la mente embotada, solo quería llegar a casa y ducharme, tratar de olvidar ese malestar creciente que hormigueaba en mi estómago. Pero, para mi desgracia, esa sensación escalofriante no fue algo momentáneo. Comenzó a intensificarse, día tras día, en formas que jamás imaginé. Al pasar unos días, noté que mi primo empezó a lucir diferente. Su rostro estaba pálido y demacrado, con ojeras muy marcadas, como si no pudiera dormir en las noches. Me confesó que, desde el mismo día en que tomamos el amuleto, había estado escuchando ruidos extraños en su cuarto, sobre todo durante la madrugada. Ruidos que describía como pasos arrastrados y susurros ininteligibles, a veces acompañados de un golpeteo constante en la pared. También decía sentir que alguien lo observaba desde la esquina más oscura de la habitación. Pero todo se tornó más espeluznante cuando aseguró que las pocas veces que lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas en las que veía una figura alta y delgada, con la piel ceniza y ojos hundidos, de pie junto a su cama, vigilándolo en silencio. Al principio pensé que podrían ser alucinaciones causadas por el estrés o simplemente un mecanismo de la mente para procesar aquel día en el cementerio. Sin embargo, empecé a percibir yo mismo ciertas cosas anormales al visitar su casa. Por las noches, si me quedaba a dormir ahí, escuchaba golpes en la ventana. Sentía un aire helado recorrer el pasillo, aunque todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Nunca veía nada directamente, pero tenía la extraña sensación de que algo caminaba detrás de mí, rozando apenas mi espalda, un roce gélido que me hacía estremecer. Conforme avanzaban las semanas, mi primo comenzó a enfermar. Al principio, se trataba de una leve fiebre que aparecía y desaparecía sin motivo aparente. Luego, perdió el apetito y el brillo de sus ojos. Su salud decayó a un punto en el que tuvo que quedarse en cama, y los doctores no encontraban una explicación clara para sus padecimientos. Los análisis médicos salían normales, los tratamientos no surtían efecto y, mientras tanto, la fiebre se hacía más intensa, causando delirios que aterraban a quienes lo rodeaban. Yo lo visitaba a diario y él me suplicaba que lo ayudara a librarse de eso que lo acosaba. Fue durante uno de esos delirios cuando mi primo reveló detalles escalofriantes. Me contó que todas las noches la figura gris se le aparecía y se sentaba en la orilla de la cama. No hablaba ni emitía sonido, solo lo miraba fijamente, con esos ojos hundidos, como si esperara algo. En ocasiones, mi primo se despertaba empapado en sudor, sin poder moverse, porque sentía el peso de esas manos huesudas en su pecho, intentando arrebatarle el aliento. Lo peor de todo es que, una vez, creyó escuchar su nombre surgiendo de aquella figura inerte, un sonido gutural y grave que lo dejó paralizado de terror. Estábamos convencidos de que todo comenzó el día en que sacó aquel objeto del cementerio, pero no sabíamos cómo liberarnos de su influencia. Mi familia, desesperada, recurrió a todo tipo de explicaciones. Algunos decían que mi primo se había topado con un espíritu maligno que habitaba aquel viejo camposanto. Otros argumentaban que aquel amuleto era en realidad una ofrenda maldita, puesta allí para sellar algún pacto siniestro. En Yucatán hay muchas creencias vinculadas al poder de la brujería y a la fuerza de los espíritus, y cada vecino contaba una versión distinta de lo que podía estar sucediendo. Mientras mi primo empeoraba, la atmósfera en su casa se volvía cada vez más insoportable. Los focos parpadeaban con frecuencia, se escuchaban crujidos en las paredes, y un olor nauseabundo se extendía en el aire sin razón. Por las noches, la familia entera coincidía en haber visto sombras moverse por el pasillo o sentir una presencia que respiraba en la oscuridad. Fue entonces cuando decidimos que debíamos actuar antes de que fuera demasiado tarde. Uno de mis tíos, que conocía de remedios y tradiciones mayas, sugirió que debíamos pedir ayuda a un Echman, un curandero de la región con fama de comunicarse con lo sobrenatural. Contactamos a un hombre mayor, de aspecto humilde, que llegó a la casa y lo primero que hizo fue examinar al enfermo. Su semblante se ensombreció mientras observaba la mirada extraviada de mi primo.
Luego, el curandero se paseó por las habitaciones, en silencio, sosteniendo en su mano lo que parecía ser un manojo de hierbas y una especie de sonaja hecha con semillas secas. Según él, había algo muy poderoso y maligno que se había aferrado a mi primo. Dijo que necesitaba saber exactamente cómo y dónde comenzó todo, y entonces yo tuve que contarle la historia entera, el cementerio, el amuleto hallado, mi presentimiento fallido y la posterior pesadilla que envolvió a mi primo. El curandero pidió ver el objeto. Cuando lo tuve entre mis manos, noté que el metal estaba más frío que nunca, casi helado, y la superficie lucía más oscura que la primera vez. Se lo entregué con recelo. Él cerró los ojos e hizo algunos cánticos en maya, y de pronto tuve la sensación de que la temperatura del lugar bajaba aún más. Parecía que estábamos rodeados de algo que no podía ser visto, como una niebla invisible que se arremolinaba a nuestro alrededor. Durante esos cánticos, el rostro del Eichmann se crispó varias veces, como si percibiera fuerzas opresoras. Dijo que el objeto contenía un llamado de sangre, una especie de atadura que no descansaría hasta llevarse el alma de quien lo había despertado. Nos recomendó llevar el amuleto de regreso al cementerio, justo al mismo lugar donde había sido hallado, y realizar un ritual de liberación antes de devolverlo. Explicó que estas cosas, si bien pueden romperse o destruirse, a menudo es más seguro regresarlas a su origen, pues el espíritu que las habita podría buscar venganza si simplemente las tiramos o quemamos de forma indebida. Si lo destruyen sin conocer el método correcto, dijo, podrían desatar algo aún peor. Esa misma noche, esperábamos la llegada de la luna menguante, porque el curandero decía que era el momento apropiado. Acordamos llevar el objeto al cementerio abandonado. Mi primo, a pesar de su debilidad, insistió en acompañarnos, quizá impulsado por la desesperación y la esperanza de liberarse. Mis tíos, preocupados, dudaron de la decisión, pero el Eichmann aseguró que él debía estar presente, pues era su vida la que estaba en juego. El viaje hasta el cementerio fue aterrador. El viento soplaba con furia entre los árboles, la oscuridad parecía más profunda que nunca y, en más de una ocasión, sentí la piel de gallina, convencido de que algo o alguien nos seguía de cerca, aprovechando la penumbra para ocultarse. Cada paso se me hacía interminable, como si el camino fuera más largo que la primera vez. A pesar de todo, llegamos frente al enrejado oxidado y entramos. La maleza casi cubría las lápidas. El silencio era tan pesado que hasta el latir de mi corazón resonaba en mis oídos. El curandero nos guió hasta el ciprés marchito y nos indicó que formáramos un pequeño círculo con velas encendidas. Con voz queda, pronunció oraciones y cánticos en la lengua maya, invocando protección y rogando a las deidades antiguas que nos permitieran deshacer el mal que se había arraigado en mi primo. Mientras recitaba, el aire parecía adquirir un olor penetrante y, de repente, sentimos un chillido desgarrador que provenía de algún punto indefinido entre las sombras. Me estremecí por completo, y vi cómo mi primo se derrumbaba de rodillas, tosiendo con fuerza, como si se ahogara. Apenas se reponía cuando la figura gris que él describía en sus pesadillas pareció cobrar forma delante de nosotros. No puedo decir que la vi nítidamente, pero era como si una sombra se condensara, resaltando una silueta huesuda, con extremidades alargadas y movimientos torpes. Sus ojos parecían dos cuencas vacías, y aunque no gesticulaba, yo sentía una furia insondable emanando de su presencia. El curandero no se detuvo. Continuó con sus cánticos mientras sostenía en alto el amuleto y lo rociaba con una mezcla de ceniza y hierbas molidas. El aire se volvió violentísimo, como un torbellino que amenazaba con apagar las velas y desgarrarnos la piel. No me atrevía a apartar la vista de la silueta, temía que, si cerraba los ojos, ésta se lanzaría sobre nosotros sin piedad. Mi primo intentaba mantenerse firme, aunque su respiración se entrecortaba con jadeos temblorosos. Fue entonces cuando el Eichmann gritó unas últimas palabras con tal determinación que parecieron sacudir el entorno. Sentí que el suelo vibraba y repentinamente aquella sombra pareció sacudirse con una rabia contenida, como si algo la jalara hacia atrás, y en una fracción de segundo se perdió en la penumbra, dejando tras de sí un silencio mortal. La atmósfera quedó tan quieta que hasta el canto de los grillos resultaba ensordecedor.
El curandero rompió ese silencio al ordenarnos que enterráramos el amuleto donde se había encontrado, sellándolo con la tierra y rezando para que nada más volviera a salir de ese lugar. Me arrodillé con las manos temblorosas, cavé lo suficiente para ocultar el objeto y, con el corazón en un puño, eché la tierra encima. Durante todo ese proceso, un soplo gélido rodeaba el ciprés, como si aún quedaran remanentes de la presencia espectral. Repetimos las oraciones que el Eichmann nos indicó, invocando la liberación de mi primo. Poco después, el aire regresó a su curso normal y sentí que algo se había aligerado en mi pecho, como si hubiera estado respirando un aire enrarecido y de pronto me otorgaran la primera bocanada de oxígeno puro. Salimos del cementerio lo más rápido que pudimos, con el Eichmann a la cabeza, sosteniendo su manojo de hierbas protectoras. Tenía la mirada seria, pero en sus ojos se vislumbraba algo de alivio. Por ahora, estará a salvo, murmuró. Aún así, sentí que esa experiencia nos había marcado para siempre, que algo se había roto en la tranquilidad de nuestras vidas y jamás volvería a ser igual. Esa noche, mi primo durmió en su casa, vigilado de cerca por mi familia. Al día siguiente, su fiebre comenzó a ceder. Aún lucía débil, pero respiraba mejor y pudo alimentarse, algo que llevaba días sin lograr. Cada vez que lo visitaba, me decía que ya no sentía esa horrible presencia, que no escuchaba las pisadas ni los susurros. Poco a poco, con mucho reposo y cuidados, fue recuperando el color y la fuerza. Tardó varias semanas en volver a caminar con normalidad, pero al fin podíamos ver un atisbo de esperanza reflejado en su semblante. Con el tiempo, mi primo me confesó que, en sus peores delirios, había tenido la certeza de que ese espectro quería llevarlo con él, que lo arrastraría a un lugar de oscuridad infinita si no lo deteníamos a tiempo. Esas palabras retumban en mi cabeza, sobre todo cuando me acuerdo del instante en que vimos la sombra frente al ciprés. Jamás podré borrar de mi mente la sensación de que aquello no pertenecía a nuestro mundo, de que era una fuerza antigua e impasible que se alimentaba del miedo y la desesperación de mi primo. A pesar de que todo parecía haber concluido, mis pesadillas continuaron por un tiempo. A veces despertaba en medio de la noche empapado en sudor, con la impresión de que algo se arrastraba bajo mi cama o se ocultaba tras la puerta de mi habitación. Me costó trabajo superar el trauma, y mi primo tampoco volvió a ser el mismo. Perdió parte de su alegría e impulsividad. Tal vez aprendió por las malas que hay lugares y objetos que no deben profanarse, cosas que es mejor dejar en paz para no invocar horrores que escapan de nuestro entendimiento. A partir de entonces, evité por completo volver a pisar el cementerio abandonado. Se corrió la voz en el pueblo sobre lo que había ocurrido con mi primo, aunque muchos lo consideraban relatos exagerados de jóvenes imprudentes. Sin embargo, en Yucatán, donde las creencias y la espiritualidad siguen tan vivas como el calor sofocante, hubo quienes aceptaron nuestra historia sin dudarlo. Hay cosas que uno debe respetar, decían los ancianos. Y tenían razón. Lo cierto es que mi primo, gracias a Dios, hoy en día está casi recuperado. Tiene recaídas esporádicas, ligeros mareos y dolor de cabeza cuando escucha menciones sobre el lugar o sobre objetos extraños, como si hubiera quedado algún tipo de marca en su subconsciente. Pero al menos está vivo, y poco a poco va retomando su vida. Eso sí, ahora comparte mi opinión de que nada que provenga de un cementerio debe llevarse contigo. No sabemos qué misterios y energías habitan en esos espacios sagrados. Tal vez, en su interior, existan puertas invisibles que comunican nuestro mundo con otras dimensiones, y si uno no respeta esos límites, corre el riesgo de atravesar el umbral y no poder volver. Cada vez que me piden que cuente esta historia, se me revuelve el estómago. Revivo las imágenes aterradoras, el olor pestilente, la voz del Eichmann luchando contra la furia de lo desconocido, el rostro desencajado de mi primo cuando creía que todo estaba perdido. No sé si lograré transmitir con precisión el terror que se sintió en ese momento, la certeza de que la muerte o algo peor rondaba cerca de nosotros. Nadie que no haya pasado por una experiencia parecida comprende del todo lo que significa sentir la mirada siniestra de una entidad invisible aferrándose a tu espíritu, decidida a arrebatarte la vida. Lo único que sí deseo es que esta historia sirva de advertencia. Nunca recojas nada de un cementerio,
no tientes a las fuerzas que no comprendes, no seas presa de la curiosidad malsana ni de la soberbia de creer que todo se reduce a lo que tus ojos pueden ver. Mi primo y yo lo aprendimos de la forma más dura y apenas logramos escapar con nuestras almas. No todos tienen esa suerte. Hay quienes aseguran haber visto cosas espantosas en lugares similares y no vivieron para contarlo. El mundo de lo sobrenatural, sea cual sea su origen, permanece más cerca de nosotros de lo que creemos. A veces, tan cerca que basta con extender la mano y tomar un simple objeto para abrir una grieta que no se cerrará sin un alto precio. Por eso, con el corazón encogido, repito las palabras que mi familia y yo hemos vuelto casi una oración: gracias a Dios, mi primo se está recuperando, pero por favor, nunca te lleves nada del cementerio o él te seguirá hasta llevarte con él. Queda en ti creer o no, pero yo sé lo que vimos. Sé lo que esa cosa sin rostro hizo con mi primo, y sé que, si no hubiéramos actuado a tiempo, hoy estaría enterrándolo, preguntándome cada madrugada si su espíritu vagaría también, atrapado en aquel antiguo cementerio abandonado. Tal vez nunca se sepa qué o quién habitaba en el interior de ese amuleto. Tal vez hay fuerzas que permanecen en silencio, agazapadas en las tumbas, esperando a aquel que ose perturbarlas. Yo solo puedo afirmar que, después de sentir su influencia, creo que hay barreras invisibles entre nuestra realidad y otra llena de sombras. Si en algo valen mis palabras, te pido que las recuerdes bien. Hay secretos que deben permanecer ocultos bajo la tierra. Hay voces que no necesitan ser escuchadas. Y hay objetos que deben quedarse en donde algún día fueron colocados. Esa fue la historia que vivimos mi primo y yo. No hay noche en que no cierre los ojos sin rememorar ese ciprés marchito, las lápidas quebradas, la figura espectral surgiendo de la penumbra, el amuleto inerte pero lleno de un poder sin nombre, y el H-Men orando para contener aquel mal. Incluso a veces, al pensar en todo lo que sucedió, siento un tenue escalofrío que me eriza la piel. Aunque nos hayamos librado, no estoy del todo seguro de que todo haya terminado. A veces el pasado queda agazapado, esperando el momento más débil de tu espíritu para regresar. Por eso, cada vez que paso cerca de un cementerio, no puedo evitar que mi corazón palpite más rápido y que un murmullo de zozobra retumbe en mi mente, recordándome que hay horrores más reales de lo que quisiéramos imaginar. Y esa es mi advertencia final. Mantente siempre alerta, respeta los lugares sagrados, y sobre todo, no olvides lo que le sucedió a mi primo. Si esta historia te resulta demasiado intensa o piensas que está adornada con supersticiones, está bien. Yo no puedo obligarte a creer. Pero sé bien lo que vi y el terror que sentí al contemplar la mirada perdida de mi primo cuando la vida se le escapaba por culpa de un objeto maldito sacado de las tumbas. Nunca bajes la guardia ante lo desconocido, porque basta un solo error para que algo insondable se aferre a ti y no te suelte hasta arrastrarte al abismo. Yo viví para contarlo, y esa carga me acompañará siempre, en cada suspiro y en cada silencio de la noche. Mi amigo Nicolás. Cuando pienso en mi infancia, no puedo evitar recordar el cementerio de mi pueblo. Era un lugar pequeño, lleno de tumbas antiguas y silenciosas. Los altos cipreses parecían custodios inmóviles, siempre oscuros e imponentes. A mí no me asustaba en ese entonces, porque lo veía como un sitio tranquilo, un escape a mi rutina diaria y una especie de patio de juegos que ningún otro niño se atrevía a pisar. Solía colarme por la reja de hierro oxidada y corretear entre las lápidas sin sentir el más mínimo horror. De alguna manera, mi curiosidad me empujaba a descubrir cada rincón y me fascinaba leer las inscripciones en las placas. Desconocía el peso de la muerte y esa ignorancia infantil me hacía sentir invencible, o al menos valiente. Conocí a mi supuesto amigo allí. Se llamaba Nicolás, o al menos eso me dijo. Él aparecía siempre cerca de las lápidas más antiguas, especialmente de día, aunque en ocasiones lo vislumbraba al atardecer. Nunca me habló de su familia ni de dónde venía, pero contaba historias sobre cómo se divertía escondiéndose detrás de los mausoleos. Decía que podía subir a los árboles más altos y ver toda la extensión del cementerio, como si fuera un gran campo de juegos. Nunca nos unieron largas conversaciones,
Tampoco compartíamos gran cantidad de palabras entre nosotros, pero su presencia era constante y extrañamente reconfortante. Tenía un semblante serio y unos ojos grandes que resaltaban en su rostro pálido. No pensaba que hubiera algo fuera de lo normal en su manera de aparecer o desaparecer, simplemente asumía que él vivía allí, como me dijo, y eso tenía sentido en mi mente de niño. En ocasiones, llevaba piedritas para arrojarlas a modo de juego contra una lápida suelta, otras veces, me entretenía corriendo a su lado entre los pasillos de cruces. Las tardes se iban volviendo nuestras, y aunque era peculiar, mi madre nunca sospechó de mi relación con aquel lugar al principio. Ella sabía que yo deambulaba por el camposanto, pero pensaba que era mi escondite predilecto, donde me gustaba dibujar o contemplar a los pájaros, por lo que rara vez me reprendía. La noche que todo cambió fue cuando mi madre percibió que yo hablaba con alguien. Le pareció extraño porque se suponía que estaba solo en mi habitación. Me preguntó con quién hablaba, y yo contesté sin dudarlo, Nicolás. Mamá se puso pálida, cerró la puerta y preguntó, entre susurros, de qué estaba hablando. ¿Quién era ese niño que yo mencionaba en secreto? Yo solo sentí confusión, porque no entendía su angustia. Acabó llevándome a toda prisa al cementerio, exigiendo que le enseñara dónde jugaba con aquel amigo misterioso, y yo la guié ingenuamente pensando que habría un regaño o algo por el estilo. Ella caminó con pasos temblorosos, y yo la seguí sin entender el motivo de su sobresalto. Al llegar a la zona más antigua del cementerio, me señaló una tumba en particular, cubierta de musgo y de aspecto muy descuidado. En la placa, medio sucia y casi ilegible, se leía el nombre de Nicolás. La fecha del fallecimiento era 1920, casi 100 años atrás. Me dijo con voz temblorosa, este es el niño con el que hablas. Desde aquel instante, mi madre tuvo pesadillas y me prohibió volver a aquel lugar. Yo me quedé mudo. Recordar esa escena ahora hace que me estremezca. Si lo pienso objetivamente, ella había confirmado algo que me negaba a aceptar. Nicolás no era un niño vivo, sino un pequeño fantasma que seguía vagando en ese camposanto. Días después de ese descubrimiento, mi rutina dio un cambio radical. De pronto, mi madre se esforzaba en vigilarme, me mantenía ocupado en tareas y me impedía salir solo para que no regresara al cementerio. Mis tardes, que antes eran un encuentro habitual con aquel nuevo amigo, se volvieron horas largas en mi habitación, intentando dibujar o ver por la ventana, pensando en él, recordándolo con una mezcla de añoranza y pavor. Me preguntaba si Nicolás estaría triste, si me echaría de menos, si su soledad en aquel campo desierto se habría intensificado sin mi compañía. A veces, sentía unos golpecitos en la ventana por la noche y creía ver, por el rabillo del ojo, una figura pequeña que desaparecía cuando giraba la cabeza. En mi interior, sabía que era él. La curiosidad y el vínculo extraño que habíamos forjado pudieron más que el miedo. Una tarde, logré escabullirme cuando mi madre se quedó dormida por estar desvelada y decidí volver a mis andanzas. Sentía la brisa fría de la tarde y ese olor característico a tierra húmeda y flores marchitas. Al pasar por la reja oxidada, me estremecí. Había algo diferente, un silencio más denso que lo habitual. Me adentré entre las tumbas buscando a Nicolás, pero todo lucía desierto, sin indicios de vida ni de muerte. Solo reinaba un aire cargado, como si el cementerio contuviera el aliento oprimido. Reconocí la tumba donde mi madre me había mostrado su nombre y su fecha de muerte. Permanecí inmóvil, esperando algo, cualquier indicio de su presencia. Pasaron varios minutos. La penumbra empezaba a tragarse el día y yo estaba a punto de marcharme cuando sentí un tirón suave en la manga de mi camisa. Me giré y ahí estaba él, con sus ojos grandes y su semblante serio, como siempre. No sé si sonreía con timidez o si era un gesto vacío, pero sentí algo helado recorrer mi espalda, como si el calor de mi sangre se hubiera esfumado en segundos. Lo saludé balbuceando con un hilo de voz, y él no respondió, aunque supe que me entendía porque asintió levemente. Fue como si nos reuniéramos tras un largo periodo de separación, sin palabras innecesarias. En ese momento, tuve la certeza de que algo más grande estaba por ocurrir, algo que quizá me arrepentiría de buscar. Nicolás empezó a caminar y yo lo seguí.
bordeó la hilera de panteones, subió con facilidad a un pequeño muro de ladrillos casi derruido y se metió detrás de un gran mausoleo. Yo iba pisando con cautela, sintiendo el crujido de hojas secas y ramas rotas. La estructura era antigua, tenía adornos de ángeles tristes en la fachada y la puerta de metal estaba encadenada, cerrada a cal y canto. Sin embargo, mi amigo no necesitó abrir ninguna puerta para cruzar adentro y quedarse de pie en su interior, detrás del cristal opaco y roto. Me contemplaba a través de esas grietas y tuve la impresión de que me señalaba con el dedo algo en la penumbra. Fui tan temerario que me acerqué hasta ese mausoleo y coloqué la mano sobre la puerta, intentando ver qué ocurría adentro. El sitio despedía un olor a humedad y a encierro, y sentí un golpe en mi nariz como si el aire estuviera cargado de algo enfermizo. Alcancé a distinguir varios nichos con urnas antiguas y, en un rincón, un féretro cubierto de polvo. Alguien talló una pequeña cruz de madera y la apoyó junto a aquel féretro, como si fuera un intento de bendición muy precaria. Nicolás seguía mirándome a través de la rendija y, de repente, su rostro pareció llenarse de angustia, o quizá fue mi imaginación. Me hacía señas para que me alejara. Una extraña vibración me recorrió y solté la cadena con prisa. Me aparté algunos pasos, y él ya no estaba en el interior. Reapareció a mi lado con un leve murmullo. Me pareció oír un susurro, nada claro. No eran palabras definidas, sino una especie de zumbido o sonido apagado que acariciaba mis oídos, pero no lo comprendía. Me llevé las manos a la cabeza, sentía un hormigueo en la nuca, un mareo incipiente que me hizo tambalear y apoyar la rodilla en el suelo. Cuando logré estabilizarme, volví a mirarlo, mas él ya no estaba en ningún lado. La noche había caído por completo y la negrura se volvía absoluta, salvo por la luz de la luna recortada en el cielo, oculto tras las nubes. Empecé a escuchar pasos, crujidos lejanos que no podía identificar con certeza. Mi madre me encontró a la mañana siguiente, tirado en la hierba al pie de un mausoleo. Me despertaron sus gritos histéricos. Yo no recordaba habérmelas arreglado para quedarme allí, dormido o inconsciente. Ella me regañó mientras me abrazaba con fuerza, diciendo que nos iríamos de aquel lugar, que iba a llevarme a la casa de una tía en otro pueblo para alejarme de esa obsesión. Eso hizo que mis propias emociones se mezclaran entre la culpa, la confusión y un deseo incomprensible de volver a ver a Nicolás. Fue la última vez que, en mi niñez, pude estar en ese cementerio, porque mi madre me sacó de allí con un único propósito, librarme de lo que ella llamaba esa sombra del pasado. La vida siguió su curso. Años después, cuando cumplí 19, volví al mismo pueblo para arreglar asuntos familiares. Mi madre había fallecido, y yo heredé la vieja casa que ella tenía. Me invadió un torrente de recuerdos, y entre todos esos, el que más insistía en mi mente era el del niño del cementerio. Sentía que tenía una deuda pendiente con él. Además, algo dentro de mí buscaba respuestas, no podía quedarme con la duda de que era realmente Nicolás. Por más que yo creyera en lo sobrenatural, nunca había encontrado una explicación que me calmara. Quizás un reencuentro o una despedida aclararía mis inquietudes. Fui a la casa de mi infancia y me instalé a revisar papeles y cartas cuando encontré una nota escrita con la mano temblorosa de mi madre. Decía que lo que había ocurrido aquella noche había sido una maldición que se cernió sobre nuestra familia y que el niño no era solo un fantasma, sino el reflejo atormentado de un antiguo suceso. Me asusté al leer su confesión, pues mencionaba que ella misma, cuando fue niña, también vio a Nicolás vagando por la misma zona del cementerio. No hablaba mucho más de ello, solo aclaraba que sus padres se cambiaron de pueblo y que ella pensó que, al volver de adulta, ya no había rastro de ese niño fantasmal. Solo cuando yo comencé a mencionar a un amigo en el cementerio se dio cuenta de que la historia se repetía. Aquella noche me costó dormir. Apagué todas las luces y me quedé a oscuras, sintiendo el crujir de las vigas de la casa. Mis párpados temblaban y cada sombra que se filtraba por las cortinas me parecía amenazante. Me levanté como a las 3 de la madrugada y di un paseo por la casa. Recordé que, bajo la escalera, había un compartimento pequeño donde mi madre guardaba objetos viejos y cosas que le producían miedo o tristeza. Decidí revisar por simple curiosidad.
Abrí la puertecita e introduje una linterna. Al fondo, encontré una caja de metal llena de papeles, retazos de tela y fotos antiguas. Fue allí donde vi su nombre nuevamente, Nicolás, con fecha 1920. Había una foto sepia en la que se veía a un grupo de niños con ropas de época y, en el extremo izquierdo, un rostro inconfundible, el mismo gesto serio, la mirada hundida y esos ojos demasiado grandes para su delgado cuerpo. No decía mucho la imagen, pero al reverso de la fotografía, alguien había escrito en caligrafía temblorosa: no lo olviden, Nicolás siempre regresa. Sentí un escalofrío al leer esa frase tan directa. Me temblaban las manos y apoyé la espalda contra la pared, intentando asimilar lo que tenía ante mí. Cerré la caja y me prometí que, al día siguiente, iría de nuevo al cementerio a ver la tumba antigua. Requería coraje afrontar algo tan extraño que me había acompañado desde niño. Me levanté temprano y conduje hasta el camposanto. Lo encontré casi igual a como lo recordaba, aunque un poco más descuidado. La reja seguía oxidada, las lápidas estaban tan desgastadas que algunas ya no mostraban la inscripción. Me adentré con un nudo en la garganta, repasando cada rincón. Mis pasos resonaban en el silencio que se rompe cuando uno camina en un lugar tan callado. Podía oír mi respiración y los latidos de mi corazón. Ese aire de muerte, esta vez, me oprimía el pecho, porque no venía con inocencia, era consciente del peligro o la rareza que me envolvía. Llegué a la tumba de Nicolás y vi que estaba igual de deteriorada que años atrás. Musgo y maleza la cubrían. Me agaché, limpié un poco la placa con la manga y leí con más detenimiento el nombre completo: Nicolás Maldonado, 1912 a 1920. Me pregunté qué había pasado con él para morir tan joven. ¿Sus padres estarían en tumbas cercanas? No había otra señal de su familia por ahí. Me quedé un rato en silencio, sintiendo una extraña pena y un calor en el pecho que no debería tener en medio de un lugar tan frío. Entonces lo sentí, el inconfundible cosquilleo en la nuca, el mismo que experimenté de niño antes de que algo inexplicable ocurriera. Me puse de pie y miré a mi alrededor. No vi nada, pero noté una corriente helada de aire que revolvía las hojas secas. Luego, un suave susurro, como el roce de pasos sobre grava, o tal vez la respiración de alguien que se acercaba a mi cuello. No me atreví a girarme al instante, sentía una presión invisible en los hombros, como si un niño se apoyara en mí de puntillas. Cuando por fin reuní valor y di media vuelta, me encontré con un espacio vacío. Aún así, el aliento se me cortó. Me encaminé, sin pensarlo, hacia el viejo mausoleo que recordaba, ese con la puerta encadenada y los ángeles tristes. Empujé un poco la oxidada reja y noté que no estaba tan firme como antes. La cadena se partió con un tirón ligero, y la puerta rechinó al abrirse por primera vez en quizá décadas o incluso un siglo. El interior olía a rancio, a humedad y polvo. Sentí que el corazón me martillaba el pecho, pero avancé. Iluminé con mi linterna y pude comprobar que era el mismo lugar de entonces, los nichos, la urna rota y el féretro cubierto de telarañas. Me pareció oír un ligero crujido detrás de mí. Me volteé apuntando con la luz, sin ver a nadie. Tomé aire y me acerqué al féretro. Estaba tan viejo y corroído que casi parecía deshacerse con el mínimo roce. Tenía grabada una cruz pequeña que se veía a punto de caerse. Acerqué mi mano temblorosa a la tapa, pero un golpe seco me hizo retroceder. Espantado, dirigí la linterna hacia la puerta y ahí estaba un niño de pie con la cabeza gacha. Vestía ropas extrañas y descoloridas, igual que en la foto antigua. Su respiración era apenas perceptible, pero su figura estaba allí, bloqueando la salida. Reconocí enseguida su silueta, era Nicolás, y no era solo un recuerdo ni un espejismo. Me quedé congelado, sin saber si debía acercarme, huir o decir algo. Al menos, no notaba agresión directa. Solo estaba ahí, como un guardián mudo y pálido. En su mirada veía un infinito dolor o vacío, como si cargara con toda la tristeza del mundo. Di un paso hacia él con la linterna temblando. Me arrodillé, dejando la luz en el suelo para mostrarle que no pretendía hacerle daño. Quería que supiera que no huiría esta vez,
ni me desmayaría como en mi niñez. Sus ojos se alzaron muy despacio y noté un ligero temblor en sus labios. Quise decir su nombre, pero la voz me salió rota. Aún así, él pareció comprender. Escuché un murmullo quedo, algo así como la palabra ayúdame, o tal vez me lo imaginé. El aire se volvió más gélido, sentí que una corriente pasaba a nuestro alrededor, como si algo se removiera bajo la tierra. Con el rabillo del ojo, tuve la impresión de que el féretro crujía. No sé si fue mi mente jugándome una mala pasada. El sonido fue repetitivo, un rasguño sordo que me asfixiaba de terror. Nicolás se acercó a mí y puso su mano fría sobre mi brazo. Lo miré con un nudo en la garganta. No se sentía como la mano de un niño, sino como el roce de un viento helado y antiguo. Reaccioné con valentía, no sé de dónde salió aquel impulso, pero sentí la necesidad de abrir ese féretro y descubrir lo que guardaba. Le dediqué una última mirada a Nicolás, esperando que él me guiara como solía hacerlo de niño. Avancé hacia el féretro y empujé la tapa. Se resistía, pero al final cedió con un crujido lúgubre y un polvo espeso se levantó, como si liberara siglos de encierro. Dentro descansaban unos huesos casi deshechos, una calavera pequeña que habría pertenecido a un niño. Parecía envuelta en ropas rasgadas y un crucifijo de metal oxidado. Había también una foto manchada por la humedad, con la misma imagen que tenía yo, pero en peor estado. El corazón me palpitaba con fuerza y me esforzaba en no perder la cordura. De pronto, sentí un susurro en mi oído, como si me llamaran por mi nombre. Me di media vuelta y lo vi más cerca que nunca, su rostro parecía rogarme algo. Tenía unos ojos llenos de terror y, a la vez, de esperanza, como si quisiera explicarme un sufrimiento que no podía poner en palabras. Noté su mano apuntando a la calavera. Una horrible cruzó mi mente. Aquel cuerpo debía ser suyo, y él estaba atado a ese lugar por alguna razón. No sé por qué la noción de ayudarlo me llevó a pensar en bendecir sus restos o trasladarlos a otro sitio, pero no contaba con nada a la mano. Solo mi presencia y mi voluntad. Me aferré al crucifijo oxidado y lo saqué con cuidado. Apenas toqué el crucifijo, oí un ruido ensordecedor, parecido a un quejido antiguo. Las paredes del mausoleo parecían vibrar. Me incorporé con el crucifijo en la mano y Nicolás simplemente alzó su mirada hacia el techo, como si supiera lo que venía. Acto seguido, un viento helado surgió de la nada y me lanzó contra la pared, golpeándome los hombros. Me quedé sin aliento y vi cómo el féretro se movía, como impulsado desde dentro. Nicolás retrocedió como si algo invisible lo arrastrara. Retumbó un estrépito y la luz de mi linterna parpadeó varias veces. Sentí que el lugar entero quería tragarnos. Con la respiración agitada, corrí hacia Nicolás y quise sostenerlo. Pero era etéreo, no podía agarrarlo. Sentí su energía y su rostro contra el mío. Era como un lamento helado que me taladraba la piel aún sin tocarme. Empecé a rezar en voz baja lo único que recordaba del catecismo infantil, mientras sostenía con fuerza el crucifijo. Sin saber qué más hacer, repetía aquellas frases como un mantra, rogando a quien fuera que escuchara que liberara el alma de ese niño. Cuando abrí los ojos, vi que la silueta de Nicolás se desvanecía poco a poco. Me miró con una tristeza tan profunda que sentí un nudo en la garganta y al final dejó de verse, un leve remolino de aire pareció ocupar su lugar. Me quedé allí, paralizado, pensando si aquello era el final de su sufrimiento o si solo había sido un espejismo. La atmósfera se tranquilizó de golpe. La linterna dejó de parpadear y el mausoleo permaneció en silencio. Me acerqué al féretro, cerrándolo con cuidado. Coloqué el crucifijo sobre la tapa sucia y, a pesar de mi miedo, le susurré un adiós. De algún modo, sentía que esa simple palabra era lo que debía pronunciar. Era mi despedida a quien fuera que me había acompañado en la infancia y regresaba a mí en mi etapa adulta. Salí de ese lugar con el cuerpo tembloroso y, al pisar el exterior, sentí la caricia del aire nocturno, que se volvía tibio en comparación con lo que había adentro. Me quedé un rato en el pórtico del cementerio, recobrando el aliento y mirando las estrellas ocultas tras las nubes. Con cada inspiración, liberaba un trozo de aquel horror que me había atrapado durante años.
Pensaba en el alma de Nicolás y en si por fin tendría descanso o quizás seguiría vagando. Como todos los que entran en contacto con historias así, no existe la certeza de que todo haya acabado. Podría haber un ápice de misterio que lo mantenga vinculado a la tierra, pero al menos esa noche sentí que una parte de mí se cerraba junto con ese mausoleo. Tras aquel suceso, dejé el pueblo. Sin embargo, siempre me persigue la imagen de Nicolás, sus ojos grandes, su silueta pálida, su compañía que en la niñez fue inocente y, en la adultez, se volvió un abismo de sombras y de súplicas. Apenas logro conciliar el sueño en las noches, porque escucho susurros que bien podrían ser el viento, pero que a mí me suenan a su voz. Hay noches en que me parece verlo junto a mi ventana, asomando la cabeza del mismo modo que hacía cuando era niño y jugaba conmigo en esas tumbas retorcidas. Sé que es muy probable que mi mente esté marcada de por vida. ¿Fui su salvación o lo condené a algo peor? Nadie puede darme una respuesta clara. Una parte de mí siente algo de alivio, pues deseo creer que hizo su tránsito al fin, que encontró la paz que llevaba casi un siglo sin experimentar. Pero no todas las historias de fantasmas terminan con final feliz. En ocasiones, queda un rastro de ellos que jamás se extingue. Es probable que el cementerio siga reteniendo su esencia y la de otros perdidos. Quizá el mausoleo continúe emitiendo ese gemido nocturno cada vez que alguien se acerca con curiosidad. Contar esta historia todavía me acelera el corazón, porque en cada línea revivo el olor rancio de la muerte, la certeza de que compartí juegos con alguien que se había marchado en 1920. No sé si alguna vez podré dormir sin encender una luz de noche. Muchas veces, me convenzo de que no fue más que un suceso aislado, un delirio producto de mi imaginación infantil. Pero luego siento ese tirón helado en mi manga o el murmullo en la oscuridad, y recuerdo que hay cosas que escapan a toda explicación natural. La mirada de Nicolás vive en mi memoria y, a veces, la percibo en las esquinas de mi habitación. No tengo grandes diálogos que contar, porque Nicolás apenas hablaba y yo tampoco supe qué decir en aquel reencuentro. Fue todo un intercambio de miradas, gestos y sensaciones. No se necesita más para darse cuenta de lo frágil que es la barrera entre este mundo y el siguiente. Cada que alguien me pregunta por la vivencia más perturbadora de mi vida, pienso en él con miedo y reverencia. Ninguna otra experiencia me ha dado tanto terror, ni me ha mostrado tan crudamente la posibilidad de que los muertos no siempre se van. Ahora que escribo estas líneas, imagino sus pasos descalzos sobre la hierba húmeda del camposanto, sus ojos siguiendo mis movimientos cada vez que me movía de tumba en tumba. Ya no soy un niño, pero hay temores que no mueren con los años, sino que arraigan más hondo. Se alimentan del silencio, de la duda y de las noches sin sueño. A veces, uno cree librarse de sus fantasmas, pero nunca es tan simple. No mientras los recuerdes con tanta nitidez. De lo que estoy seguro es que aquel lugar sigue cargado de historias que muchos lugareños prefieren ignorar y de presencias que se quedan al acecho en rincones escondidos, como si guardaran un secreto ancestral. Cada cementerio tiene sus propias historias de horror, pero esta es la mía y se ha incrustado en mi carne como un tatuaje imborrable. Cuando me atrevo a cerrar los ojos y me dejo llevar por la imaginación, siempre me encuentro de nuevo entre esas lápidas, corro entre los pasillos de cruces y, al girar la cabeza, veo a un niño pálido que me hace señas. Luego, al mirar la fecha en la tumba, comprendo que el tiempo no significa nada para quienes no han partido de verdad. He intentado de todo para calmar mi mente, oraciones, antiguos rituales, encender velas, dejando una luz tenue para que los espectros no me sorprendan en la oscuridad. No ha sido suficiente. He aprendido a vivir con el sobresalto, a sentir un frío extraño en los días en que la memoria me traiciona. Al menos, al compartir mi relato, siento que puedo soltar parte de esa carga que llevo dentro. Sin embargo, no lo cuento con frecuencia, porque temen juzgarme de loco o de trastornado, y quizá lo esté un poco, después de todo. Puedo asegurar algo a quien lea o escuche estas palabras: no hay peor temor que aquel que proviene de la confusión y la duda. Estar frente a un niño fantasma que te mira como un igual e ignorar cómo ayudarlo o liberarte de él es una experiencia que merma la cordura. A veces, el mayor horror proviene de saberse impotente ante lo desconocido. Por eso mismo,
Es una historia que rara vez he narrado con detalle. Hoy la dejo escrita con la esperanza de que, si alguien encuentra este testimonio, sepa que en aquel cementerio de mi pueblo, un niño llamado Nicolás falleció en 1920 y sus pasos siguieron resonando casi un siglo después. Su presencia puede sentirse aún entre la niebla y las lápidas abandonadas. No sé si volveré a ese lugar algún día, pero una parte de mí presiente que sí, que estoy destinado a pisar esas mismas hojas secas y a dar un vistazo al viejo mausoleo. Me pregunto si él también estará esperándome en silencio, con el mismo gesto serio y esa mirada tan profunda que me hace temblar. Quizá no me libere nunca, o tal vez sea yo quien no logra desprenderse de él. Lo único cierto es que cada noche, cuando cierro los ojos, vuelve a aparecer su figura delgada. Mis recuerdos me atormentan con su rostro medio borrado, como un susurro del pasado que atraviesa todos mis intentos de soltarlo, y aunque a veces me aterra pensar en volver a encontrarme con él, reconozco que, en el fondo, hay un anhelo de que su espíritu por fin descanse. Esta es la historia que jamás podré borrar de mi memoria, la de un niño muerto que jugó conmigo cuando yo no entendía lo que era la muerte y que regresó años después para mostrarme que algunas almas no saben marcharse. Es una historia tan real como mi miedo, tan viva como el escalofrío que recorre mi piel al escribirla. Si al final no te deja dormir, es porque la esencia de este relato no existe solo en mi mente, sino en ese punto oscuro donde la realidad se funde con la pesadilla, donde la inocencia infantil se encuentra con el otro lado. No es un cuento agradable ni tiene moraleja definible, pero es la verdad de mis recuerdos y la razón por la que hoy sigo iluminando las esquinas de mi cuarto en busca de la sombra de Nicolás. Ahora te dejo con mis palabras, pero ten cuidado con los lugares que visitas cuando cae la noche. Nunca sabes qué ojos pueden estar observándote desde el más allá, ni qué manos frías pueden sujetarte la ropa cuando el mundo queda en silencio y el viento susurra nombres olvidados. En cada cementerio hay historias que viven bajo la tierra, y en cada paso que damos sobre tumbas antiguas tal vez despertemos algo o a alguien que no está tan dormido como pensamos. Quizá, si alguna vez pasas por el viejo camposanto de mi pueblo y escuchas un murmullo suave, sea él llamándote, deseando robar unos instantes de tu inocencia o simplemente anhelando un poco de compañía en su eterno vagar. Entre esas sombras silenciosas, un niño cuya risa no ha sido escuchada en 100 años podría invitarte a jugar, y entonces entenderás que no hay vuelta atrás ni remedio para la verdad que esconde la noche. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.